Todas deseamos intimidad, relaciones significativas y estrechas. La más importante de ellas es nuestra relación con Dios. Y si esa relación es cercana, las demás relaciones podrán ser plenas y sanas. Y sobre esta intimidad conoceremos juntas. Bienvenidas a Íntimas, nuestro podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos muy contentas de estar otra vez con ustedes aquí en nuestro podcast Íntimas. Estamos el día de hoy en el episodio 3. Les presento a mis amigas Fer, a mi amiga Cris, yo soy Leila y el día de hoy vamos a hablar acerca de qué es la palabra de Dios o qué es la Biblia para un cristiano. Tenemos mucha información, de hecho creemos que va a ser un episodio un poco más largo, ¿no? Pero es un tema muy interesante y es muchísimo y muy vasta la información. Entonces esperamos que estés bendecida con este tema y vamos a empezar describiendo o diciendo qué es la Biblia para nosotros. Sí. Y antes te voy a dar unos datos interesantes. Biblia viene de una palabra griega que es biblión, que significa colección de libros, entonces no es nada extraño ni nada más significa colección de libros. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque es lo que Dios nos quiere decir a los seres humanos. En los episodios pasados estuvimos hablando de cómo Dios se quiere comunicar con nosotros y hablábamos de que nosotros nos comunicamos con Él a través de la oración. Pero ahora, ¿cómo Él nos habla a nosotros? A través de la Biblia. Y vamos a ver hoy qué es la Biblia para los cristianos. Vamos a empezar con Cris y algunas notas que nos quieras dar, Cris. Ok. Bueno, pues bienvenidos otra vez. Gracias por estar aquí escuchándonos. Y como ya lo comentaron y también como lo dijimos en el episodio pasado, el poder crecer como cristianos creemos firmemente que tiene dos bases. La primera es la que explicamos en el episodio anterior, que fue comunicarnos, platicando con Dios. Y eso pues lo logramos así, ¿no? Hablándolo, así platicándole todo lo que ya comentamos. Y la otra manera de crecer esta relación con Dios, porque ya lo has decidido y porque ahora lo que quieres es conocerle más, entonces es a través de la Biblia, a través de esta Biblia o de alguna otra que puedas tener en tu casa, tampoco es algo como que tiene que ser una Biblia especial, no. Podemos crecer esta relación que hemos decidido iniciar, eso es indiscutible. Ninguna persona, ningún cristiano te va a poder refutar lo contrario. O sea, el que tú quieras crecer, esta es una parte fundamental. Tú no vas no va a haber ningún cristiano que te diga, he leído la Biblia, pero siento que no he crecido. No, al contrario. Cada vez que vemos y vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, estamos creciendo, estamos fortaleciendo esa relación que ya empezamos y que cada vez, como lo hemos dicho, se vuelve más íntima. ¿Por qué? Porque vamos conociendo más a Dios. Y me quiero regresar a esa analogía que hacíamos de cuando conoces a una persona y empiezas a investigar o empiezas a conocer más profundamente sus gustos, también lo que no le gusta, también sus retos, también lo que le da miedo, tantas cosas, y eso solo lo logras conversando, ¿no? Y sí, ya lo dijimos, vamos a platicar con Dios, pero también la Biblia nos da un conocimiento increíble. Nosotros a través de la Biblia vamos a conocer a Dios y vamos a conocer a Jesús también, porque puede ser que a ti te resuene más el nombre de Jesús, lo vas a encontrar. Te suena más Dios, lo vas a encontrar. Y vas a conocer aspectos que lo único que van a hacer es hacer crecer tu relación. Entonces, esa sería como el inicio de esto. Lo quiero como también poner en palabras más comunes. Es como cuando googleas, ¿no? Cuando le dices a este mágico buscador, no sé algo, y entonces tú lo pones y te da la respuesta. Esto es lo mismo. O sea, la palabra de Dios es lo mismo, me refiero a un buscador, porque todos los temas están aquí.
Entonces parece que no, pero de verdad que a Dios no se le va un solo tema. Entonces es un perfecto buscador y todo lo puedes encontrar en la palabra de Dios. Así es. Si quieres encontrar acerca de matrimonio, acerca de la vida, el trabajo, de los hijos, de las relaciones, los amigos, la dieta, las finanzas, la manera sana de vivir, todos los temas están aquí. Pero vamos a seguir en esta idea de qué es la Biblia para un cristiano. Ya dijimos que es la manera de conocer a Dios. ¿Qué más, Fer? Sí, yo creo que algo importante que podemos añadir acerca de qué es la palabra de Dios es que en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar la verdad. ¿Por qué? Porque podemos confiar en nuestro corazón que aquel que escribió esta palabra es fiel y verdadero. Entonces, todo lo que contiene la palabra de Dios es verdad. Nosotros podemos pensar, ¿no? Justamente, la Biblia no habla sobre esto o no habla sobre aquello. No, Dios no tiene una respuesta ante esta situación. Pero por supuesto que sí, Dios tiene una respuesta ante toda situación y esa respuesta está contenida en su palabra, en la Biblia. ¿Y por qué Dios lo sabe todo? ¿Por qué Dios tiene respuesta a todo? Porque Dios es sabio y porque en Él está contenida toda la sabiduría del mundo. Entonces, si en algún momento te sientes perdida o te sientes perdido y dices, no sé para dónde ir, no sé qué hacer ante esta situación, puedes ir a la palabra de Dios. Yo definiría la palabra de Dios como la fuente de vida, como aquella que tiene la respuesta ante todos los problemas de la vida y ante aquellos que no son problemas también, porque la Biblia nos enseña, por ejemplo, cuando David escribe que tenía gozo en su alma, ¿verdad? Describe toda la palabra de Dios que podemos encontrar gozo, podemos encontrar incluso aflicción. Y ante todo eso está contenido, ¿verdad? En la palabra de Dios y hay una respuesta exactamente. Sí, yo tengo un versículo que quiero leerles. Dice, es 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para hacernos pensar y para enseñarnos en justicia. Pero quiero que ustedes noten esta palabra inspirada. Esta palabra que tradujimos en el español como inspirada es una palabra que significa soplar. Entonces, este versículo quiere decir que Dios sopló las escrituras a los escritores. Muchos de ustedes me dirán, y a mí muchas personas me han dicho, ¿cómo confiar en la Biblia si la escribieron hombres? Sí, la escribió Moisés, David, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, y sí, la escribieron seres humanos como tú y como yo, las mismas debilidades, la misma carne que nosotros, ¿no? Pero aquí lo interesante es que Dios inspiró esta palabra. Y al referirnos al término inspirar, que es la palabra soplar, quiero que ustedes se acuerden cuando iban en la escuela. Y cuando todavía hemos estudiado mucho y que entonces estamos, sóplame, sóplame. Entonces, ¿qué hacía tu compañero de atrás al que le estabas pidiendo la respuesta? ¿No? Te decía, 3A, es la A, ¿ya no? Entonces, esa misma acción de decirte algo, de soplarte la respuesta, es lo que Dios hizo con los escritores de la Biblia. Y eso es increíble porque lo que nosotros estamos leyendo aquí no son palabras de hombre, aunque las escribió un hombre. Son palabras que fueron inspiradas por el creador del universo, por el que nos conoce, por el que nos hizo, y por eso funciona tanto. Por eso la palabra de Dios es útil, como dice aquí, es útil para enseñar, para cambiar nuestra vida. Es el libro que ha cambiado más vidas, como dato curioso, es el libro más reproducido, editado, publicado, más traducido a más idiomas, más vendido todos los años, es la Biblia. Entonces, nos dice la importancia, pero lo hermoso de esto es que, aunque sí fue escrita por hombres, fue inspirada por Dios. Entonces, el Dios que nos conoce, el Dios que sabe qué sentimos, el Dios que sabe qué necesitamos, nos lo hace saber en la palabra de Dios. Entonces, cuando tú vas y buscas, Señor, estoy desanimado, estoy triste, estoy feliz, entonces, todo lo puedes encontrar aquí. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo estudiarla en un poquito más adelante. ¿Otra cosa que nos quieras compartir, Cris? Sí, justo de lo que estás comentando, sí, como dice Fer, yo creo que para muchas personas puede ser
pero de verdad es cierta, ¿no? O sea, tal vez quede una duda, ¿no? Por ahí, porque pues seguramente son tus primeros acercamientos, ¿no? A la Biblia, y dices, ¿todo es cierto? Pues sí, todo es cierto. Algo que me encantó que pude leer en algún momento, dice que la Biblia nos revela el corazón del Padre. Entonces, todo lo que está, y lo que decíamos, es una carta de amor, porque viene del corazón de Dios, ¿no? Entonces, aparte de que viene con amor y es una carta de amor, también podemos estar seguros de que viene de parte de Dios, como lo acaba de comentar Ley. En Primera de Tesalonicenses, más bien, esta carta la escribió Pablo a una iglesia en Tesalónica, por eso es Tesalonicenses, y hay un versículo que dice así, que va mucho con lo que estamos diciendo. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios, o sea, la Biblia, que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino lo que es palabra de Dios, la cual actúa en nosotros. Siempre que estemos acercándonos a este libro, tengamos la certeza de que viene de parte de Dios. O sea, con esa premisa, porque entonces todo va a tener sentido, ¿no? Si nosotros empezamos a ponerle un pero, va a ser ese, el decir, pero ¿quién fue San Lucas? ¿Y quién fue Pablo? O sea, todos, ¿no? Todo lo que empecemos a leer, pero la verdad es que no, todo lo que leemos es verdad, todo es cierto. Incluso hay datos históricos, arquitectónicos que podemos encontrar y que bueno, en este momento no podríamos enfocarnos a eso, pero como se habla de culturas también en la Biblia, ahí se pueden confirmar datos y entonces es veraz, la Biblia es veraz y siempre ha sido así, ¿no? Entonces su veracidad está comprobada con esos hechos históricos o arquitectónicos. Y aquí un versículo que también me encanta es esta que está en Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino, ¿no? Esta lámpara que me va a alumbrar cuando no entienda yo, cuando no sepa para dónde ir, es la certeza de saber que lo que el Padre está revelando en este libro me va a guiar, y me va a guiar a un camino correcto, quitando esa oscuridad y dándome la luz que necesito. Así es. Fíjense, ya llevamos muchas analogías que podemos hacer de la palabra de Dios. Es una carta de amor y bueno, como mujeres nos encantan las palabras de amor, nos encanta que alguien nos diga te amo o reafirmo, ¿no? Ese amor que siento por ti. Entonces, en la Biblia encontramos eso, una carta de amor, un manual de vida con instrucciones precisas para vivir, una guía, ¿no? También es una guía. ¿Qué otras cosas podemos decir de la palabra de Dios, Fer? Sí, un versículo que quiero compartir que me encanta también está justamente en la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando nos referimos a los versículos es porque están contenidos en la palabra de Dios y esos versículos hablan a nuestro corazón y esos versículos nos enseñan acerca de Dios y quiénes somos para Dios. Y este versículo se encuentra en Salmo 119, 11 y dice, he guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puedo vivir una vida que le agrade a Dios, ¿no? Dios siendo tan santo, ¿cómo se va a agradar en mí que soy pecador, ¿verdad? Que cometo errores, que soy humano, claro. Pero la única forma de vivir una vida agradable al Señor es cuando conocemos su palabra y no solamente cuando la conocemos, sino cuando la atesoramos, porque guardamos aquello que atesoramos. Entonces, la palabra de Dios es tan especial, es tan hermosa, porque nos hace amar a Dios, porque nos revela quién es Él. Y cuando Cristo es revelado, cuando Dios es revelado, cuando Dios Espíritu es revelado a nosotros, es imposible decir, Señor, no te quiero amar. Señor, es imposible decir que no queremos amar a Dios. Es imposible decir, quiero guardar estas palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Sí, entonces es también algo que nos guarda, ¿no? De ofender a Dios. Estábamos comentando hace un rato, un poco antes de empezar, que algo hermoso de la Biblia, y es algo que no pasa con ningún libro. Tú puedes tener en tu casa una biblioteca. Yo tengo muchos libros en mi casa y soy muy lectora, uno de mis hijos también, y algo que no va a pasar con ningún otro libro es que el autor del libro esté muy cerca de ti, que el autor del libro viva en ti. En los episodios pasados hablamos de que deseábamos invitar a Dios a nuestra vida y a que Él viviera con nosotros. Y eso es una maravilla que pasa
por la fe, ¿no? Entonces tenemos a Dios viviendo en nuestro corazón y ese mismo Dios que inspiró esas palabras vive en nosotros. Entonces, qué increíble pensar que, por ejemplo, libros antiguos muy buenos, la Ilíada, la Odisea, el Quijote de Cervantes, todos esos libros, sus autores fueron increíbles personas, pero ya están muertos. El autor de nuestra Biblia, el autor de la palabra de Dios está vivo, pero no solo está vivo en nosotras. Entonces es una comunión o una relación, y en eso siempre terminamos, es una relación tan íntima la que nosotros podemos tener con ese autor de la vida, con ese creador, con ese amigo nuestro, con ese salvador que inspiró la palabra, que dice aquí tantas cosas hermosas, pero que las habla nuestro corazón, ¿verdad? Y porque conoce nuestras necesidades, Él sabe cómo me siento. Y entonces si yo le busco como esa lámpara que me alumbra en mi camino, yo voy a encontrar. Y les prometo que a veces ha pasado que yo estoy en tiempos difíciles en la vida, porque la vida es difícil, todos lo sabemos, y que justo cuando estoy leyendo algo digo, ¿en serio, Señor? ¿En serio? Es como si Él me estuviera hablando, o sea, parece locura, de veras, pero pasa, que estas palabras que tú necesitas, tú dices, Señor, es como si las estuvieras escribiendo para mí. Entonces, cuando tú haces personal esta palabra, por eso todos le decimos mi Biblia, ¿no? A ningún otro libro le decimos, tráete mi, ¿qué será? Mi Ilíada, mi Odisea, mi Don Quijote. No, esta es mi Biblia, es un libro personal y es como la relación que decíamos antes, ¿no? Y es palabras justo para nosotros en el momento que las necesitamos, en la ocasión que las necesitamos. Y entonces eso es algo que llena mi corazón de gozo de pensar que hay alguien siempre que quiere darme aliento, darme consejo, darme palabras que reafirmen, que me fortalezcan. A veces estamos muy débiles emocionalmente, la vida es difícil, ya lo hemos comentado, y todos somos pues personas rotas, pero alguien que está ahí con nosotros siempre para fortalecernos, y ese es Dios, y lo encontramos aquí. Entonces es algo hermoso, ¿no? Eso sí. También quería comentar, Cris. Sí, yo creo que a lo mejor a algunos de ustedes les puede hacer un poco el choque que cuando nos escuchan y que nos escuchan hablar así y decir, Dios me reveló, Dios me habló, Dios me dijo, ¿no? Pero de verdad que si tú tienes la oportunidad de conocer al Dios que te estamos platicando, estas palabras van a hacerte mucho sentido, porque tal vez ahorita digas, ¿cómo que Dios le reveló? ¿Cómo que Dios le habló? ¿Cómo que Dios le dijo? ¿No? Justamente también una frase que comentó Ley en el episodio anterior fue que así como la comunicación va, regresa. Y es una manera en la que Dios nos habla a través de la Biblia. Él nos puede dar respuestas, y aunque parezca algo un tanto raro o un tanto imposible, así como que te dio la respuesta, ¿no? No lo abrí y me dio la respuesta. Literal, no funciona así, ¿no? Pero tú estás pidiéndole a Dios por alguna situación en específico, y cuando tú le buscas dentro de esta que es su palabra, Él nos va a hablar. O sea, Él va a tener una respuesta que va a hacer totalmente sentido con lo que estamos viviendo, con lo que estamos experimentando. Y entonces, ¿por qué no darle una oportunidad, no? ¿Por qué no darle una oportunidad si a todas las personas en este mundo le damos oportunidades de platicar y de que ellos te contesten y de que ellos te den su punto de vista? ¿Por qué no darle a Dios la oportunidad de decirle, de que Él nos diga, sabes que yo pienso esto sobre el matrimonio, yo pienso esto sobre los hijos, yo pienso esto sobre las finanzas, esto te conviene cuando eres dueño y tienes gente a tu cargo, esto te conviene cuando tu corazón está así, pero pues ¿para qué le cargas más de esto? Mejor hazle por acá. Dios nos habla en ese sentido. ¿Por qué no darle la oportunidad, ¿no? de que Él nos hable? Así es. Y justamente algo que mencionan ambas, ¿verdad? Y que es muy importante, que en la Biblia están contenidas las promesas de Dios para nuestra vida. Y esas promesas están escritas en el corazón de cada uno de nosotros. Pero es nuestra responsabilidad apropiarnos de esas promesas, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad decir, Señor, estoy pasando por esta situación, pero tú me prometes esto. Y confío en que lo que tú dices es verdadero, ¿no? Sí, esto es en realidad por fe, ¿no? Porque bueno, toda nuestra relación que estamos iniciando con Dios es por fe. Nadie puede comprobar
pues fehacientemente o científicamente tal vez, pero finalmente eso es la fe, creer algo que no vemos, ¿no? Pero funciona. Entonces eso es algo que también cambia el corazón de las personas cuando yo veo que lo que Dios dice funciona. He tenido la oportunidad de vivir casi 50 años y a través de la vida que Dios me ha dado, cada vez me doy cuenta más que lo que dice la palabra de Dios es verdad, por las experiencias que me ha tocado vivir, por las experiencias que he visto en las demás gentes. Y les puedo decir que cada vez que tú vas creciendo en la vida cristiana, conociendo más al Dios de la Biblia, te vas dando cuenta que es verdad, lo vas amando más, lo vas comprobando más. Dios ha hecho tantas cosas en mi vida, algún día les platicaré muchas de las cosas que ha hecho Dios en mi vida, pero eso lo único que hace es reforzar tu fe. Y mi fe es hoy más fuerte que era hace 5 años. Inclusive hace 2 años, ¿no? Ha habido un crecimiento porque ha habido experiencias y ha habido comprobaciones y ha habido pruebas de que la palabra de Dios es viva y eficaz, como lo leíamos en esta porción de la Biblia la vez pasada. Antes de que se me olvide, porque tengo muchas ideas, algo se nos va a olvidar porque es mucha información, pero también quería comentarles que la Biblia es como el manual del fabricante. Ustedes cuando compran una tele, un aparato, siempre tenemos, no lo hacemos siempre, pero es nuestra responsabilidad de leer qué hacer para que este aparato funcione bien, para que este objeto que compramos funcione bien. Entonces, la Biblia también se ha hecho la analogía y la podemos pensar como que es el manual del fabricante. El que te hizo, tanto físicamente como emocionalmente, y que nos conoce cómo respondemos, qué necesitamos, cómo funcionamos. Él se tomó el tiempo de escribir esas instrucciones para la vida, pero no es para una vida utópica después de la muerte, mística, es para el diario vivir. O sea, Dios me dice y Dios me enseña cómo criar a mis hijos, cómo disciplinarlos, cómo enseñarles, cómo tratar a mi esposo, cómo tratar a mis amigas, cómo tratar a los demás, cómo gastar mi dinero sabiamente. O sea, son tantas cosas que cuando tú vas aprendiendo, vas viendo que es un manual que sirve para todo. O sea, no necesitas tener muchos libros, con que tengas este libro y lo obedezcas en tu vida, yo te puedo asegurar que tu vida va a ser muy bendecida, va a ser plena, hemos hablado aquí de plenitud, va a ser de verdad bendecida. Y no podríamos en un solo capítulo de 30 minutos explicar o transmitirte todo lo que la Biblia es, porque es demasiadas cosas, pero ahí vamos. Lo que queremos hacer es dejar en tu corazón, aunque sea esa inquietud de decir, ¿será? Voy a empezar a leerla, ¿no? ¿Cómo tú recomendarías empezar a leerla, Fer? A alguien que, por ejemplo, nunca ha tenido experiencia en una iglesia, con la religión, ¿cómo tú les aconsejarías empezar? Claro, yo creo que lo primero que aconsejo sería que estés convencido en tu corazón que te va a decir algo la palabra de Dios acerca de tu vida y acerca del amor de Dios sobre ti. Porque muchas veces nos acercamos a Dios, a su palabra, pero no lo creemos. Y yo creo que algo importante es creer en nuestro corazón que la Biblia contiene la verdad de Dios. Entonces, esa es como mi recomendación. Cree que la palabra de Dios va a inspirarte, que la palabra de Dios va a sanarte, que la palabra de Dios va a enseñarte y que la palabra de Dios sobre todo, porque como decías, Ley, Él fue quien la inspiró y Dios no miente ni es hijo de hombre para mentir, es verdadera. Así es. Y algo práctico, Cris, es empezar. Algunas personas pueden decir, es que es muy difícil, las palabras que dicen no le entiendo, ¿verdad? Mucha gente ha dicho, gracias a Dios tenemos versiones que han sido actualizadas en cuanto al lenguaje y pueden ser más entendibles a alguna persona que no ha tenido mucha experiencia con eso. Entonces hay que buscar una versión de la Biblia que puede ser con lenguaje actual, con lenguaje más entendible, pero que finalmente las palabras sean las mismas. Entonces no es que sea otra cosa diferente, sino el lenguaje se hace más actual. Y también hay porciones, obviamente, que son
más fáciles de entender cuando tú estás empezando en tu caminar con Dios. Entonces, te recomendaríamos empezar, por ejemplo, con el Nuevo Testamento, que es la parte de la Biblia que nos habla de Jesús a nosotros, ¿no? Desde la historia del nacimiento de Jesús a nosotros. Lo que le llamamos el Antiguo Testamento es toda la historia del pueblo de Israel, y ahí viene escrito pues desde la creación, libros históricos de la nación de Israel, que después vamos a ver por qué es importante para Dios esta nación judía. Pero a lo mejor no nos metemos mucho en eso ahorita, sino algo muy sencillo es empezar por los evangelios. El evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son las historias de lo que Jesús hizo, y eso va a permitirte a ti conocer el carácter de Jesús. Va a ser como ver una película de cómo Jesús vivía, cómo Jesús trataba a la gente, cómo Jesús amaba a la gente, cómo Jesús se interesaba por la gente, perdonaba a las personas, y eso va a hacer que tú poco a poco vayas enamorándote más de ese personaje, de esa persona, de ese Dios bueno que nos enseña a través de su misma palabra que Él quiere para nosotros, ¿no? Entonces, es un buen lugar para comenzar esto. Tal vez también a la mitad de la Biblia, justo si tú abres tu Biblia a la mitad, te vas a encontrar con un libro que se llama Salmos. Estos salmos son como poemas, son como cantos, y la mayoría los escribió el rey David. Tal vez tú conozcas al rey David de las mañanitas, ¿no? Ese rey David es el del que estamos hablando, y vamos a poder entender ahí un poco del corazón del hombre, cómo Dios le responde y muchas cosas, y también es un libro muy bonito. A mí es mi libro favorito de la Biblia, ¿verdad? Sí. También tal vez un consejo puede ser que no nos queramos ir como que ahora sí ya voy a ser cristiano y me voy a chutar el Nuevo Testamento, ¿no? En 2 días. Porque es algo complicado. Entonces también un consejo sería tomar una porción pequeña y meditar. Claro. No es necesario querer como que así nos pasa en el gym, ¿no? Vamos un día y nos duele todo el cuerpo y ya dejamos de ir como 2 semanas, o ya no volvemos, ya no regresamos. Pero puede pasar que también queramos aborazarnos y decir, yo quiero leer un buen, y luego decir, es que no entendí, ¿no? Entonces, lo ideal sería que si estás empezando, como dice Ley, escojas una versión que sea una versión actual. Hay muchísimas versiones que seguramente vas a poder entender, y no va a haber ningún problema para ninguna sola de las palabras que te quiere transmitir la palabra de Dios. Lo que ya dijimos también, ¿no? Que se empiece por los evangelios para que entendamos esa historia, la historia pues redentora, la historia de salvación, la que nos gusta mucho, que es la historia de Jesús. Y ya entendiendo esa parte, pues hacerlo así, de manera en porciones pequeñas, y meditando lo que podemos entender, pedirle a Dios también, como dice Fer, ¿no? Decir, Dios, tú hoy me quieres hablar algo y yo lo sé, entonces lo que me quieras hablar, voy a estar bien atenta y voy a darte esa oportunidad, como decíamos hace un momento, darle la oportunidad de lo que me quiera decir, me lo diga, y entonces yo meditar puede ser hasta 5 versículos si tú quieres, puede ser que un solo versículo te diga muchísimo, pero tal vez quieres pues leer un capítulo completo, está perfecto. Para iniciar está bien. Ya después seguramente vas a querer más, vas a querer leer más. Así es. Y justamente creo que algo importante que comentas, Krish, es no dar por hecho, ¿no? Ya leí, ok, ya leí. Ahí cierro la palabra de Dios. Es justamente meditar esto que estoy leyendo, ¿qué entiendo? ¿Cómo lo reflexiono, verdad? ¿Cómo lo llevo a lo concreto también? Porque yo creo que la intención de la palabra de Dios es que la podamos aplicar a nuestra vida práctica. Entonces, por supuesto que el Señor nos enseña, y también, como dices, Krish, ¿verdad? Pedirle ayuda a Dios y decirle, Señor, ¿cómo puedo llevar a lo práctico esto que tú me estás enseñando en este momento? Y yo creo que algo muy importante también es recordar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está guiándonos. Entonces, antes de comenzar a leer la palabra de Dios, pedirle ayuda al Espíritu Santo y decirle, guíame a través de esta lectura, habla a mi corazón y ayúdame a llevarlo en mi vida práctica, ¿no? A lo concreto. Porque lo que también ya hemos recalcado es que la Biblia es un libro práctico. Sí es un libro espiritual, y a lo mejor mucha gente le tiene miedo porque ¿qué dice? No hagas esto, no hagas lo otro. De veras que no.
Queremos quitar ese paradigma que hemos tenido y queremos decirte que en la Biblia hay más sís que no. En la Biblia hay más amor que en ningún otro libro. En la Biblia hay más libertad que cualquier otra. Entonces, es esto que queremos quitar de la mente de muchas personas, para decir, esto es, no hagas esto, no hagas lo otro. No. Somos libres para hacer y tomar decisiones y tomar las mejores decisiones. Entonces, yo creo que las personas que a veces dicen, no, es que es un libro aburrido, es un libro de restricciones, que no hagas esto, que no hagas lo otro, es porque en realidad no han tenido mucha oportunidad de tenerla, porque yo te aseguro que si tú la lees, tú la escudriñas, vas a encontrar que hay más libertad, más plenitud, mucho más bendición y más cosas buenas para tu vida que cualquier otra cosa. No es un libro de mandamientos solamente, no es todo, y si algún mandamiento hay, siempre es para protegernos. Es como las mamás cuando les ponemos límites a nuestros hijos, siempre es porque los amamos. Y esto es en lo que queremos que te quedes ya para cerrar este episodio, porque se nos ha ido el tiempo. Es la Biblia, la palabra de Dios, es una carta de amor para ti. Lo puedes tomar una carta personal, una carta del Dios del universo para ti, que Él te conoce, que Él te hizo, que Él te ama y que Él quiere que tú y Él tengan una relación personal. Entonces, me quedo con esto y ojalá tú también puedas quedar con esto en tu corazón, que la Biblia finalmente es una carta de amor de Dios para nosotros. ¿Los últimos pensamientos en cuanto a esto, Cris? Sí, que voy a sonar muy repetitiva, pero que le des oportunidad a Dios a través de su palabra. Ya lo dijimos, pero si tú le das oportunidad a Dios en 10 ocasiones, vamos a poner 10 ocasiones, en las que tú necesites guía en algo, en cualquier situación por la que estés atravesando, financiera, como dijimos, con tu esposo, con los hijos, en la escuela, el bullying, la ira, el enojo, todas las emociones las vamos a poder ver aquí en este libro. Si tú le das a Dios la oportunidad de que te responda esas 10 veces, te vas a dar cuenta que entonces esa pequeña situación de no veo a Dios es lo único que te va a faltar. Entonces, ¿por qué no hacer crecer la fe y decir? Porque yo sé que tú que estás del otro lado vas a decir, pero si no lo veo, ¿cómo? Pero si te lo contestó 10 veces, ¿por qué no pensar que sí existe, ¿no? Si todavía tienes en mente como, ay, ¿qué pasa? No, te aseguro que las 10 veces, o las 15, o las 20, o las 5 que tú lo pongas a prueba, Dios te va a hablar y te va a confirmar su existencia. No tengas duda, la palabra es cierta, la Biblia es cierta y nada de lo que tú leas va a regresar vacío a tu vida. Va a haber una respuesta para ti, dale la oportunidad. Así es, eso es lo que Dios nos está pidiendo. ¿El último pensamiento, Fer? Sí, yo lo único que podría agregar, porque hemos abordado, ¿verdad?, ya bastante, sí, sería que si has comenzado a leer la Biblia, la palabra de Dios, puedas ser constante, ¿verdad? Porque muchas veces iniciamos una relación de amistad y la dejamos y pues nos ponemos tristes, ¿verdad? Se deja de crecer esa relación, pero Dios quiere crecer esa relación, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, lo que recomiendo es que seas disciplinado y que seas constante y que no te vas a arrepentir de tomar esa decisión, porque Dios te va a enseñar, te va a revelar más de su amor y vas a conocer más acerca de ti. Así es, como siempre decimos, la vida cristiana es un ganar-ganar. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Nadie que conozca lo que ha conocido a Dios, que lo ha conocido realmente, se ha arrepentido de eso. Y queremos terminar este episodio e invitarte a que sigas escuchándonos, y vamos a tener más episodios con más temas. Esperamos que esto haya sido de bendición a tu vida. Eso es para lo que es, y lo hemos pedido así. Estamos muy contentos de que nos hayas podido escuchar. Esto es Íntimas, nuestro podcast, y nos vemos la próxima. Bye. Bye.